Muy buenas tardes a todas y todas, sean bienvenidos. Vamos a dar 5 a 6 minutos de tolerancia para los que se van sumando, los que vienen en camino, que se van sumando a este segundo webinar formativo de juventudes. Por mientras, como siempre los invitamos en estas sesiones, quienes tengan oportunidad de acompañarnos con sus cámaras encendidas, se los vamos a agradecer. Vamos a esperar a que se vayan sumando los demás y comenzamos 2:07 más tardar. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos sean todos. Perfecto. Estamos en tiempo. Ya pasaron los minutos que damos de tolerancia para que se conecten los que falten. Y ahora sí, sin más, vamos a ir dando inicio a esta segunda sesión del 2026. Les damos la más cordial bienvenida a todas y todos en el nombre del Instituto de las Juventudes y la Red Estatal de Mentoría y Acompañamiento a este segundo webinar formativo del 2026, titulado Inclusión y Neurodivergencia 2, de la sensibilización a la implementación, dirigida a docentes, tutores, mentores y figuras que realizan acciones de acompañamiento con las y los jóvenes de nuestro estado. Cabe señalar, y le reitero a todos los que están aquí presentes, que esta es la parte 2 de este tema.
la parte 1, que fue toda la parte teórica y conceptual del tema. Con anterioridad se revisó el año pasado y la idea de esta sesión es complementar ya las estrategias, la implementación de estrategias. Les hicimos llegar a través de quienes les invitó la grabación de la parte 1. Si por alguna razón alguien no vio esa parte 1, con mucho gusto les estaremos compartiendo ese primer tema al final de la sesión. Les agradecemos mucho que estén aquí y antes de poder dar paso a nuestro webinar, quiero precisar algunos puntos importantes para el encuadre de esta sesión. Primero que nada, pues todos tenemos apagados nuestros micrófonos y se van a mantener así hasta el momento que sea momento de participar por parte de ustedes o que haya alguna actividad por parte de nuestra ponente. La dinámica es que la ponencia va a ser corrida y al final se va a dar un tiempo de preguntas y respuestas para que vayan guardando sus preguntas sobre el tema. Posteriormente, en algún momento de la ponencia, nuestra conferencista invitada del día de hoy, pues nos va a invitar a participar en algún caso que tiene preparado sobre el tema, ¿vale? Quien tenga oportunidad, también les vamos a pedir que se sumen con sus cámaras encendidas y quien no es necesario. Les reitero que la lista de asistencia al final posterior a las preguntas y respuestas, tenemos un espacio de evaluación del tema que se está recibiendo y esa evaluación también funciona como asistencia. Pero esto va a ser al final de la ponencia, casi pegado a las 2 de la tarde, sería como 1:40, 1:45 más o menos. Y bueno, sin más, pues no me queda más que presentarles a nuestra invitada del día de hoy, quien va a compartir con nosotros sus conocimientos. Nuestra ponente es la doctora Erika Guadalupe González Pérez, licenciada en Psicología por la UNIVA, maestría en Ciencias Médicas por la Universidad de Guanajuato, doctora en Neurociencias de la Conducta Humana por la UNAM y cuenta con un posgrado en Neurociencias también. Hablando de su experiencia, actualmente ella se desempeña como psicooncóloga del Instituto Nacional de Cancerología desde el 2025 y cuenta con experiencia en consulta privada en las ciudades de León, Querétaro, Ciudad de México, desde el 2018 a la actualidad. También es docente de universidades en León, Querétaro y Ciudad de México desde el 2017 a la actualidad. Ha presentado trabajos orales y en carteles en diversos congresos nacionales e internacionales desde el 2017 hasta el 2023. Es coorganizadora de eventos en Semanas Institucionales del Cerebro y los Simposios de Neurociencias por la Universidad de Guanajuato. Ha participado en talleres de diversas escuelas y hospitales desde el 2016 y cuenta con 3 artículos en revistas indexadas acerca de los cambios hormonales y el desarrollo sobre el cerebro. Además, es miembro de la Sociedad Internacional de Neurociencias desde el 2017, miembro de la Organización Internacional de Mapeo Cerebral desde el 2019 y miembro del Colegio de Psicólogos de León, Guanajuato. Con esto le damos la más cordial bienvenida a la doctora Erika, quien a partir de ahora toma el micrófono para compartir sus conocimientos. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Gracias, Erandi, por la presentación y por la invitación nuevamente. Me da mucho gusto estar de nuevo y ver que tenemos esta audiencia, ¿no? Este es un tema que, pues más que nada, refleja como el interés y la responsabilidad de los docentes que tenemos hacia cómo mejorar nuestra práctica docente, ¿no? Nuestra práctica educativa. Y bueno, el estar aquí presente nos habla muy bien de eso, de todos nosotros. Entonces, voy a compartirles mis diapositivas y vamos a dar inicio. Como mencionaba Erandi, vamos a mantener micrófonos apagados para poder eh, completar lo que es el temario propuesto para el webinar de hoy, pero en medio de la presentación
hay un caso clínico en donde sí me gustaría que brindaran sus opiniones y sus participaciones lo más que se pueda, entonces ahí podemos destapar micrófonos, ¿va? Y al final se dan preguntas abiertas, eh, este, de cualquier duda que tengan. ¿Pueden visualizar ahí la presentación? Sí, Sí, ok, ya se puede ver. perfecto. Entonces, bueno, pues resaltando nuevamente, esta es la segunda parte. Nuestro primer webinar fue acerca de pues una introducción teórica sobre lo que son las neurodivergencias. Hablábamos un poco de los tipos de neurodivergencias que hay y por qué se llaman neurodivergencias. Y también hablábamos sobre algunas características que nos hacen distinguir cada una de ellas, ¿no? O sea, desde autismo, TDAH, capacidades sobresalientes intelectuales, digamos, y demás. También algunas alteraciones cerebrales como puede derivar en un trastorno del estado de ánimo como depresión o en ansiedades que también hay que tomar ciertas medidas. Entonces, bueno, eso era lo que se abarcó en el primer webinar. Y en este tenemos una agenda basada prácticamente en estos objetivos. Lo que queremos es comprender la neurodivergencia, pero desde un modelo funcional. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a intervenir con el sujeto que tiene esta neurodivergencia, ¿no? Vamos a aplicar el DUA y el PAI que vamos a ir viendo. Se mencionaron también de manera muy breve en el webinar de la primera parte, pero en este vamos a profundizar un poco más en esto, porque a raíz de estos diseños surge lo que es la estrategia que vamos a implementar en el aula. Además, sabemos que casos de neurodivergencia derivan en crisis emocionales, desregulación emocional. Entonces, también durante este webinar les voy a brindar como algunos tips o herramientas de cómo manejar esas crisis con estos sujetos, con estas personas y cómo fortalecer el trabajo interdisciplinario, porque actualmente, sean neurodivergencias o no, ya no se trata de una sola especialidad o una sola área de abordaje, ¿no? Sino que necesitamos cada vez más el trabajo interdisciplinario, multidisciplinario. Y además, diseñar una inclusión que sea sostenible también. Algo muy importante es, el diagnóstico no es el destino, ¿sí? O sea, nosotros al hablar de neurodivergencia, pues estamos hablando de cerebros que funcionan de forma distinta a lo que es la normalidad, a lo que la mayoría de la población hace, ¿no? Eso no quiere decir que estén mal, simplemente son diferentes. Y normalmente se diagnostican y se le pone como un nombre, ¿no? Actualmente, seguramente muchos de ustedes se van a identificar, pero redes sociales como el famoso TikTok nos brinda muchísima información. En lo personal, yo no tengo TikTok, pero sé que hay muchísima información falsa sobre, ay, esto es vivir con TDAH, ¿no? Y así se siente vivir con TDAH. Y resulta que las personas pues se identifican porque lo que hacen es darnos cosas muy comunes que todo el mundo hacemos, ¿no? De repente te distraes fácilmente. Claro, todos nos distraemos. Es natural en el cerebro, ¿no? No quiere decir que sea una patología, pero algo muy inquietante es que en la práctica privada están llegando muchos jóvenes con la necesidad de un diagnóstico, ¿sí? Porque llegan y tal cual dicen, es que vi en TikTok que creo que tengo TDAH o creo que soy autista, ¿no? Porque todos los TikToks que me aparecen me identifico y necesito un diagnóstico. Entonces, bueno, para empezar, los diagnósticos no son tan sencillos de realizar, ni siquiera son económicos, ¿no? Entonces, urgentemente hay una necesidad por esta famosa etiqueta. ¿Y a qué se debe? Pues que en nuestro entorno, en nuestro contexto, hay mucha activación de este tipo de necesidad, ¿no? Y ya sea que se considere como una discapacidad, una alta capacidad, ¿no? O simplemente una disfuncionalidad. Entonces, algo que tenemos que tener muy en claro nosotros es
la etiqueta no va a definir esa capacidad, ¿sí? Y, y necesitamos hacer una estructura inclusiva para poder transformar resultados. Pero lo más importante, cuando quitamos nosotros una etiqueta, que es prácticamente un diagnóstico, pues ahora sí aparece la persona, ¿no? Nosotros trabajamos con personas. O sea, por ejemplo, aquí en el hospital hay un doctor que siempre que llegan los médicos a dar interconsultas, dicen, paciente de la cama 520, ataque de ansiedad, ataque de pánico. Y dice el doctor, ¿pero cómo se llama el paciente? Ah, no sé, está en la cama 520. Es que nosotros no trabajamos con camas. Dice, nosotros trabajamos con personas, ¿sí? Entonces, en la docencia es igual, en la academia es igual. Nosotros no trabajamos con etiquetas o con diagnósticos, trabajamos con estudiantes, ¿sí? Trabajamos con personas. Entonces, sí es importante conocer qué hace cada tipo de neurodivergencia, cuáles son las características de la persona, pero no perder de vista que estamos abordando a un individuo y que una persona es más que un diagnóstico, ¿sí? Porque si no lo encasillamos o lo cerramos a una sola definición y es mucho más que eso. Entonces, bueno, como les comentábamos, esto se vio a detalle en el webinar uno, pero de manera resumida, es prácticamente la neurodivergencia, es esta variabilidad natural del neurodesarrollo. Los cerebros se conectan de forma distinta y eso puede derivar en una conducta que sobresalga del resto de los demás. Puede haber una diferencia en cómo procesamos la información, en nuestra forma de atender a los estímulos o hasta incluso en la forma en la que comunicamos lo que queremos decir o lo que sentimos. También hay una diferencia en cómo regulamos nuestras emociones. Y esto no implica un déficit, ¿sí? No necesariamente. Hay neurodivergencias que sí tienen un déficit comunicativo, un déficit social, intelectual, pero no necesariamente por decir que hay una neurodivergencia implica un déficit. Algunos ejemplos, tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tenemos el del espectro autista, tenemos trastornos como por ejemplo dislexia, ¿no? Discalculia, todo esto que les recomiendo que vean el webinar uno. Y también tenemos las altas capacidades. Son algunas de ellas, pero en realidad, pues hay una gran cantidad de neurodivergencias porque hay una gran cantidad de cerebros en el mundo, ¿no? Y cada uno con sus características particulares. Actualmente tenemos un modelo que utiliza la mezcla entre el enfoque médico y el enfoque social. El enfoque médico es ese en donde el problema se centra en el individuo, en la persona. Y el enfoque social se centra en el entorno, ¿no? En el contexto. Entonces, nuestro enfoque actual es un mix, una combinación entre estos dos, en donde consideramos la interacción de la persona con su contexto. Entonces, aquí nosotros priorizamos o tomamos mucho en cuenta el desarrollo individual, pero también el contexto en el que esa persona se encuentra inmerso. ¿Sí? Porque también eso tiene mucho que ver. O sea, si una persona se encuentra en un grupo de social donde no se identifica, no encuentra sentido de pertenencia, no se siente parte de, no podemos decir que es autista, ¿sí? Solamente porque no habla o solamente porque no se comunica. Sí, pero claro, si alguien lo observa de fuera y luego le sale un video de TikTok diciendo personas que no hablan son autistas, pues lo va a asociar con esto. Entonces es importante considerar el enfoque moderno, por así decirlo, de que son muchas variables las que consideramos antes de poder abordar algo desde solamente una arista o un punto de vista de la situación. Dentro de las neurodivergencias tenemos varios mitos, ¿no? Uno de ellos es que este chico o esta chica no quiere aprender, no tiene interés en aprender, cuando la realidad es que su procesamiento es distinto al de los demás. Ajá, no es que no quiera aprender o que no tenga el interés, es que aprende diferente. O esta persona tiene muy mala conducta, seguramente se debe a su hiperactividad o seguramente se debe a su autismo.
¿no? Entonces, no es que sea una mala conducta, son barreras ejecutivas que se tienen. O el mito de decir todos aprenden igual, ¿sí? Y no, tampoco es como que todos aprendan igual, que eso ya cada vez está como más, pues hay más conciencia en la población de la distribución de apoyos o de herramientas, porque se sabe que pues no todos aprenden ni al mismo ritmo ni con las mismas formas, ¿no? Que desde Howard Gardner salió mucho lo de las inteligencias múltiples, ¿no? Y decía, bueno, es que no tenemos por qué decir que una persona no es inteligente solo porque no se le da una materia o un área, cuando en realidad se le dan otras. Y ahí es donde también hay que observar pues todo el contexto, a toda la persona, no nada más una parte. Ahora, pues bueno, claramente estamos hablando de neurodivergencias, claramente necesitamos hablar de cerebro, pero cada neurodivergencia es tan compleja que nos podría llevar muchísimos webinars a hablar solo de una en una, ¿no? Entonces, de manera muy general, aquí les pongo las bases neurobiológicas y se los resalté simplificadas porque pues es mucho más complejo que esto, ¿no? Algo que está involucrado en prácticamente todas las neurodivergencias y la conducta en general, pues es nuestra corteza prefrontal, ¿sí? Nuestro lóbulo prefrontal se divide en varias regiones, pero de lo que se encarga, una de sus funciones principales, de muchas, es la planificación o la planeación. Entonces nosotros planeamos algo, ¿no? Por ejemplo, yo planeo lo que les voy a decir en el webinar. Ustedes planean lo que pueden preguntar del webinar. Y todo eso lo estamos haciendo gracias a que tenemos un lóbulo frontal, ¿sí? Este, Cuando hay alteraciones del lóbulo frontal, pues hay alteraciones sobre nuestra forma de planificar. ¿Qué puede pasar? Que no quiere decir que no sepa planificar o que nunca vaya a planear algo, ¿no? Sino que simplemente esa planeación se puede ver sesgada por la impulsividad o el control de impulsos que no se tiene de manera adecuada, ¿no? Muy común, por ejemplo, en el TDAH, en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Importante que tenga hiperactividad, ¿sí? Porque esa es la parte que nos va a complementar a la impulsividad. Entonces, una persona con este trastorno o con esta neurodivergencia puede ser que su planeación no sea tan estructurada, sino que sea más impulsiva, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en el espectro autista puede ser extremadamente planeada, extremadamente planificada, ¿no? Estructurada. Entonces, si no es como debe de ser, como creo que debe de ser, no lo quiero y lo rechazo. Entonces, me encierro mucho a que deba de ser de alguna forma. El sistema límbico es lo que comúnmente llamamos nuestro cerebro emocional. Es donde se rigen prácticamente todas nuestras emociones y muchas neurodivergencias vienen de ahí, ¿sí? Algunas neurodivergencias, como les decía al inicio, tienen que ver, por ejemplo, con depresión y ansiedad, ¿no? Control de impulsos emocionales, de respuestas emocionales, que esto sucede también mucho con el espectro autista. En el espectro autista, la emoción puede ser también muy instintiva, a diferencia de la parte frontal. En el espectro autista la parte frontal es muy estructurada, pero la emoción es muy impulsiva. Además, podemos tener ahí como que algunas alteraciones de personalidad que también sumen a esta parte, ¿no? De cómo, de cómo responder emotivamente a alguna situación. Entonces puede haber muchos arranques emocionales, muy poco control o lo que llamamos regulación, porque la emoción es primitiva, pero nuestra regulación viene de una región que es la corteza frontal, que es evolutiva. Entonces la corteza frontal nos debe de regular esta región emocional, este sistema límbico, y si la comunicación entre estas dos regiones no es efectiva,
Entonces no va a haber una buena regulación. Además, si nadie nos enseña a autorregularnos, pues tampoco lo va a haber, ¿no? Y es muy común que a veces el estudiante, pues su educación primaria es en el aula, porque a lo mejor en casa no tienen eh, los papás el tiempo o las herramientas o algo como para ayudar y promover a la regulación. Y entonces lo obtienen más de su convivencia académica, ¿no? Ya sea con los compañeros o ya sea con el personal docente. Entonces también nosotros debemos de alguna forma enseñar esa autorregulación. Pero ¿qué pasa? Si nosotros como figura de autoridad no tenemos autorregulación, pues tampoco la vamos a dar, ¿no? Y es muy común que incluso en la población de docentes no exista autorregulación. Y cuando hay alguna situación de estrés, el mismo docente es el que grita y ¿saben qué? Yo renuncio, doy la clase por vista y me largo, ¿no? Me voy de este salón. Y entonces es una respuesta más instintiva, sin autorregulación, que claro que también se transmite, ¿no? Al estudiante, que es válido. Ahorita también vamos a ver un poco como de burnout y esas cosas son válidas, pero es importante aprender a autorregularnos. No hay una edad para esto, ¿no? Ahora, otra región importante en el cerebro es el tálamo. El tálamo es lo que se considera nuestro filtro sensorial. Todo lo que observamos en nuestro entorno pasa por el tálamo y se filtra. Y entonces se toman decisiones también a partir de ahí. O sea, si yo veo o escucho algún ruido asociado con peligro, pues mi sistema límbico va a reaccionar con miedo, ¿no? La emoción correspondiente a ese estímulo sensorial. Y mi corteza prefrontal puede regular y decir, ¿sabes qué? No es algo a lo que debamos de temer. Y listo, disminuye la emoción. Pero si mi corteza prefrontal no regula, entonces voy a reaccionar y mi conducta va a ser con temor, con ansiedad, con pánico. Y las funciones ejecutivas, pues son también llevadas a cabo en la corteza prefrontal y se trata de una organización. Entonces, hay personas más desorganizadas que otras, por ejemplo, en ciertas neurodivergencias como el TDAH, se tiende a haber mucha desorganización y neurodivergencias como el autismo puede haber mucha, demasiada organización, ¿no? Entonces, les digo, neurodivergencias hay muchas, pero ahorita estamos como mencionando algunas de las más comunes o generales. Sobre todo porque son neurodivergencias que se extienden durante toda la vida, ¿sí? O sea, no es como que sean exclusivas de una edad y se reviertan. No, se extienden, sí hay tratamiento, sí hay abordaje, pero se vuelve como una estructura de todas formas que, que queda en la persona. Entonces, aquí tenemos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo aprende mejor el alumno? Este alumno. O sea, de uno en uno. A veces, pues por la demanda de las instituciones, pues tenemos grupos muy grandes, que llegamos a tener 50, 60 alumnos por clase y por salón, o más, ¿no? O más. Entonces, tal como hacer esta pregunta con cada uno de ellos, pues es muy complicado. Pero yo lo recomiendo en el caso en el que veamos que en los estudiantes que tienen como más complicaciones, ¿sí? Pues para aprender, para sacar buenas notas o para simplemente poner atención, ¿sí? Que los vemos más dispersos, los vemos como que platican más y no están tan concentrados. Entonces, ¿cómo será que aprende mejor el alumno? Y para responder esta pregunta, tenemos tres puntos importantes a evaluar. El primero es, ¿qué lo motiva? ¿Por qué está aquí? ¿Sí? ¿Por qué está estudiando? ¿Por qué decidió entrar a la prepa? Resulta que es el único de su familia que está en prepa. El resto terminó primaria o terminó secundaria y ya. Este chico o esta chica, ¿por qué? Ujú. Entonces, detectar cuál es la motivación, qué nos lleva
a hacer algo, ¿no? Entonces, si ya está tomando clases, ok. Entonces, está tomando clases, pero no está aprendiendo. ¿Pero por qué toma las clases? Y después vamos a analizar qué comprende, ¿sí? ¿Qué conoce? ¿Qué aprende? ¿A qué presta atención? Y la tercera es cómo lo hace. A lo mejor es alguien que aprende más escuchando, que si yo le explico de manera verbal, lo va a absorber más que si lo pongo a leer, ¿no? Que si le digo, llévate esta lectura de tarea y mañana me la platicas. Entonces, pues a lo mejor no es el tipo de aprendizaje que le queda a este estudiante, ¿no? Es más como una plática. O a lo mejor aprende más interactuando con sus compañeros. Entonces resulta que lo que comprende, que lo que internaliza, son aquellas actividades que se realizaron en equipo o en grupo. Entonces, ¿cómo aprende? Pues a través de la parte interactiva, de la parte social, de la parte de movimiento. ¿No? Entonces, son tres preguntas clave que tenemos que estar haciendo, sobre todo con los que detectamos complicaciones, pero si es posible, pues con todos, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que vamos a diseñar clases personalizadas para cada uno de ellos. Sería muy desgastante. Pero lo que sí podemos hacer es mezclar, ¿sí? O sea, por ejemplo, estudiantes los estudiantes que están en línea, ¿no? Escuelas que están en línea se complica mucho porque siempre va a ser el mismo método de aprendizaje o en su gran mayoría va a ser el mismo método. Proyectamos unas diapositivas, las vamos explicando, dejamos alguna tarea y listo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si estos chicos no aprenden de esa forma? Pues vamos a tener un alto índice de deserción. Vamos a tener una gran baja de estudiantes. Sí, y entonces lo que podemos hacer ahí es mezclar estrategias. A lo mejor un día, pues sí, proyecto diapositivas, pero al siguiente día, pongo un video, hago un de estos famosos plataformas como el Kahoot, ¿no? Hago un Kahoot o diseño algo ahí para que estén interactuando. Hago foros de discusión y los separo en equipos dentro de la misma plataforma virtual. Entonces, se trata de no nada más como de que, a ver, fulanito, tú aprendes así, entonces a ti te voy a dejar esto y sutanito te voy a dejar esto otro, sino que de manera general hagamos combinaciones de distintas cosas para abarcar a todos los estudiantes y todos los diferentes tipos de aprendizaje. Aún y que el abordaje lo hagamos de manera general o las intervenciones las hagamos de manera general, pues necesitamos medir el avance desde la parte individual, porque eso nos va a decir cómo va la persona contra sí misma, no contra la norma, no contra el resto, ¿sí? Si comparamos contra el resto o vamos midiendo, probablemente el estudiante nunca llegue a alcanzar la normalidad, ¿sí? O más bien tiene capacidades sobresalientes y nunca se baje a la normalidad. Entonces no queremos compararlo con el resto, queremos compararlo con sí mismo. De decir, ah, bueno, es que comenzó aquí, en este punto, se le implementó un plan estratégico de trabajo y a partir de ese plan subió acá, ¿no? La norma todavía está por encima o la norma todavía está por debajo, eso no nos importa. Nos importa si el estudiante está teniendo un avance con respecto a lo que antes era, ¿sí? Y, por ejemplo, en neurodivergencias como dislexia o discalculia, a lo mejor, bueno, es que se le dificulta ciertas palabras o se le dificultan ciertos números, pero después de un plan de trabajo logro medir ese avance y veo que va mejorando. Todavía sigue teniendo dislexia, todavía sigue con discalculia, pero contra sí mismo ha habido una mejoría a partir de mi plan de intervención, ¿sí? Eso es básicamente lo que quiero alcanzar, a donde se pretende llegar. Si lo comparo con la norma, lo que va a suceder es que le voy a generar frustración, ¿no? Al estudiante.
porque va a ser como de no, no es suficiente o nunca es suficiente. Entonces, imaginemos, si tenemos un estudiante con depresión como neurodivergencia y aparte comparo su rendimiento académico con la media de la población y se encuentra por debajo, entonces eso va a incrementar su depresión, va a incrementar su estado anímico, provocando que pierda la motivación. Y si pierde la motivación, lo que decíamos, entonces nuestra red afectiva está dañada. ¿Sí? Y al dañar la red afectiva, el mismo estudiante va a llegar a esta conclusión de, bueno, ¿y por qué hago esto, no? ¿Qué me gano haciendo esto? ¿Qué va a pasar? Se va a dar de baja de la escuela muy probablemente, porque va a decir, no soy bueno, no se me da la materia, no se me da la carrera, no se me da la escuela, no se me da. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Mejor me voy, ¿sí? Ya no tengo motivación. Entonces, sin motivación, de nada nos interesa saber qué sabe y cómo lo aprendió. Lo primeritito que tenemos que abordar o en lo que preocuparnos es en su motivación. Por eso mismo, el reporte es de forma individual, ¿va? Para evaluar a un estudiante, pues hay muchas herramientas, no necesariamente un examen. Esto no descarta el examen, ¿sí? O sea, el examen típico que utilizamos de escrito sigue siendo válido, pero son herramientas que pueden complementar. Por ejemplo, los portafolios de evidencias, ¿no? Una autoevaluación también, la observación contextual y la valoración de fortalezas. Lo ideal es que todas estas medidas se tomen al mismo tiempo que se hace la evaluación cuantitativa, porque tengo un examen, ok, pero si el estudiante reprobó en el examen teórico, también me interesa ver cuáles son sus fortalezas. A lo mejor su fortaleza es defender el tema de manera verbal, ¿no? Y de manera escrita no se le da. Y si yo le pongo preguntas abiertas y ¿sabes qué? ¿Me vas a discutir este tema? Contesta muy breve, ¿no? Y dices, ay, bueno, es que contesta tan breve que no vale, no vale su respuesta, está muy incompleta. Tache. Pero si yo veo que su fortaleza es más como orador, pues le puedo decir, a ver, defiende el tema de manera oral. Y a lo mejor ahí sobresale y ahí ya se compensa. Tomo eso en cuenta. La autoevaluación sirve mucho también para lo que llamamos el insight, como esta introspección del estudiante de qué me falla, ¿no? ¿En qué puedo mejorar? ¿O en qué me siento seguro? O sea, de decir, esto, de este tema sí me lo sé. O esto, la verdad, sí lo he estudiado bastante, entonces aquí sí confío en mí mismo. Y la observación contextual, por lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Si el ambiente no está favoreciendo al aprendizaje, pues entonces estamos perdidos en el sentido de que no estamos midiendo el aprendizaje en sí, estamos midiendo el sesgo que tiene el contexto o el ambiente sobre el estudiante. Y eso es importante de considerar. Elisa, veo que levantaste la mano. Vamos a esperar poquito ahorita a que avancemos al caso. Y si quieres, antes de empezar el caso, eh, nos comentas tú lo que nos quieras comentar. Y si no, escribe en el chat la pregunta, porfa, y damos espacio al final, ¿va? Entonces, bueno, esto les digo, no es con la finalidad de eliminar la evaluación clásica, ¿sí? Sino complementar y poderle dar oportunidad a aquel al que se le dificulta. Hay que tener en cuenta también cuando hablamos de neurodivergencias que, pues, el cerebro es tan bonito o sea, es un arma de doble filo, ¿no? Puede ser o súper maravilloso o puede jugarnos en contra. Entonces, cuando una persona pasa por un estrés severo, ya sea un trastorno de ansiedad, un estrés crónico, un estrés postraumático o alguna situación que derive en estrés grave, termina por afectar la memoria, la exposición prolongada al estrés.
Entonces, es muy común que los estudiantes lleguen a un examen típico y se les olvida la información. Y si nada más tomamos en cuenta el examen típico, tenemos un sesgo significativo sobre lo que estamos evaluando, porque el estudiante, pues, su mismo estrés hizo que todo se borrara. Y a lo mejor a uno que otro de aquí nos ha pasado, ¿no? Que a lo mejor alguna situación muy estresante o que uno está con muchos nervios o algo, de repente dices, ¿qué iba a decir? O ya se me olvidó todo lo que había planeado, ¿no? Y pasa, es natural, es normal a cualquier edad, siempre y cuando no sea muy frecuente, pero en etapa estudiantil, pues es más común todavía, ¿sí? Por la presión, por lo que implica todo lo que hay alrededor de un número, de una calificación. Entonces, estas herramientas nos ayudan a que no nos cerremos solamente a una forma de evaluación, sino a varias. En el caso que les ponía de a lo mejor el estudiante que aprende más conviviendo o haciendo a través del movimiento, pues los portafolios son muy útiles porque pues a lo mejor yo le dejo actividades manuales, ¿no? Y hay que hacer esto y después vas a representar esto de alguna otra forma y vamos a diseñar algo. Y entonces se va creando un portafolio en donde yo voy evaluando a través de una rúbrica o de algo el avance de esta persona que trabaja mejor así. Entonces a lo mejor en su examen típico teórico sale con bajo rendimiento, pero su portafolio está súper completo y está muy bien detallado y ahí nos explica mejor todo lo que aprendió. Entonces a eso le puedo dar más peso. Ahora sí, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es el PAI, ¿sí? El PAI es este plan de acompañamiento individual. Les digo, o sea, a veces es mucho desgaste trabajar con cada una de las personas, pero estamos hablando de neurodivergencias, o sea, casos que lo ameritan, ¿sí? Entonces, de acuerdo con este plan de acompañamiento, lo que queremos o lo que se pretende es buscar ese éxito escolar, ¿sí? O sea, tampoco se pretende que la persona llegue al perfeccionismo, ¿no? Sí. Dentro, dentro de lo que se pueda lograr, o sea, el mejor desempeño. Hacer un ajuste razonable. Tampoco nos vamos a desvivir o a desgastar. O sea, un ajuste que se pueda. Y tomar en cuenta los apoyos tanto humanos como tecnológicos. ¿Cómo lo vamos a implementar? Una forma de implementarlo es a través de la identificación. Observamos cuál es el desempeño por parte de los padres y de los docentes, ¿sí? Entonces, ¿en qué es diferente? ¿En qué es diferente este estudiante? Es diferente en su forma de hacer las tareas, es diferente en su forma de ejecutar un examen teórico, lo que sea, ¿no? La valoración normalmente viene por algún profesional de la salud. Entonces se hace un diagnóstico integral, ¿no? La etiqueta. Hacemos un diagnóstico y ahora sí definimos cuáles son las metas de aprendizaje. Después creamos un diseño y ese diseño es cómo voy a adaptar todos mis procesos normales de evaluación y el entorno donde me encuentro, el entorno del aula, el entorno de cómo me comunico con ellos, de cómo presento los temas, cómo lo adapto a este caso, ¿no? A este estudiante. Y después le damos un seguimiento. Y el seguimiento es cómo, o sea, de acuerdo a ese diseño, voy viendo, no es nada más como que ya creo el diseño y así me voy a aventar todo el año escolar. No, voy a ir supervisando en dónde hay que hacer modificaciones. ¿Sí? Y entonces a lo mejor veo que hay que modificar cierto material o hay que modificar el espacio o algún apoyo tecnológico. Y esto lo vamos a integrar al famoso DUA, ¿sí? Que vamos a ver. Pues el DUA es este diseño universal para el aprendizaje. De lo que se trata es, tenemos múltiples formas de motivación.
Tenemos múltiples formas de representación o de mostrar el tema y tenemos múltiples formas de expresión o de evaluación, ¿sí? No nos encasillamos a una sola. Entonces, yo voy a crear un diseño que va a ser universal para toda mi población, para todo mi salón o mi aula escolar. Y sobre ese diseño le voy a ir haciendo modificaciones de acuerdo con el país. ¿Qué estrategias puedo usar? Pues a lo mejor implemento alguna agenda visual, las instrucciones. Si estoy viendo que los estudiantes no hicieron la tarea como la pedí, hay que revisar, ¿fue que ellos no comprendieron o que yo no me expliqué de forma muy clara? ¿Sí? Entonces, procurar dar las instrucciones claras. Las pausas activas son necesarias para dar tiempo a procesar la información. El trabajo cooperativo también entre los mismos estudiantes y el material multisensorial. Sí, recordemos que con las neurodivergencias se da mucho que el aprendizaje sea táctil también, que a lo mejor aprendo más si yo hago las cosas, toco el material, que si nada más observo a alguien hacerlo. Por ejemplo, en clases de química, ¿de qué me sirve ver al profesor haciendo todas las mezclas en química si no es mi forma de aprender, ¿no? Entonces, multisensorial es también aplícalo, toca el material, siente el calor, siente la temperatura, el frío del material, todo esto. Sin embargo, pues tenemos varias barreras en el aula. Esas barreras pueden ser sensoriales, por falta de estímulos o simplemente porque hay demasiados estímulos. Por ejemplo, en el autismo, en el espectro autista, pues las barreras sensoriales puede ser el exceso de ruido de los compañeros, ¿no? Como, como hartarse. Las barreras sociales también, el cómo es el entorno con este estudiante, si hay bullying, si hay faltas de respeto debido a su neurodivergencia o debido a otra cuestión. Si la barrera es comunicativa, en sentido de que a lo mejor no se dan las instrucciones claras, o si es evaluativa, que se utiliza una forma de evaluación que no se le favorece o no le facilita al estudiante. Y lo que decíamos, la implementación tiene que ser sostenible. ¿A qué se refiere con sostenible? Que exista una formación continua, ¿sí? Que se mantenga, que se sostenga. También en un mundo ideal, que exista una participación familiar. O sea, tratar de fomentar esta participación familiar, porque también es mucha carga para solamente el docente, debido a que son varios estudiantes y además no basta con el trabajo dentro del aula. Son actividades o son tareas que se implementan también en el hogar. Entonces, la participación familiar es importante para contribuir a esto. Y ajustes institucionales, que estos DUA, estos diseños o estos planes de trabajo se extiendan más allá del aula, ¿sí? Que a lo mejor, si yo ya tengo un plan diseñado que veo que funciona en mi salón, pues eso lo puedo extender, compartir e implementarlo a nivel institucional y hacer que se vuelva como una regla, ¿no? Claro, o sea, todo esto es en un mundo ideal, porque yo sé que hay muchas barreras institucionales y a distintos niveles, ¿no? Ahora, el seguimiento realista también. El seguimiento realista es aterrizado en lo que está sucediendo con ese estudiante, en cómo va mejorando o estable o empeorando incluso, ¿no? Y teniendo bien en cuenta a qué se debe o qué podemos hacer al respecto. Ahora sí, este, vamos a destapar micrófonos quien guste. Primero les voy a leer el caso y quiero que me digan qué estrategias se les ocurren, ¿sí? Acuérdense que esto también tiene mucho que ver con creatividad. Es entender de qué se trata e implementar nuestra creatividad para diseñar cosas. Entonces tenemos una estudiante de 16 años, su nombre es Valeria, cursa el segundo semestre de preparatoria y tiene un diagnóstico
de trastorno del espectro autista, diagnosticada por un profesional de la salud, no por una red social ni por sí misma, ¿no? Espectro autista. Sus características que observamos es, tiene alto rendimiento académico, sobre todo en aquellas áreas que requieren memorizar algo o analizar. Pero, por otra parte, presenta dificultad para trabajar en equipo. ¿Sí? O sea, es muy buena memorizando y analizando, pero en el momento en el que la ponemos a hacer un trabajo en equipo, no puede, no le gusta y no se le da. Si la ponemos a presentar ante el salón, le generan ataques de ansiedad. Cuando empieza a haber caos dentro del aula, presenta sobrecarga sensorial, ¿sí? Y entra en crisis. Después también tenemos que se le da una instrucción y la interpreta literal. Ajá, muy característico del espectro autista. Entonces, por eso hay que ser claros. Entonces, interpretación muy literal. Y si hacemos algún cambio inesperado, le cuesta mucho trabajo adaptarse. Además, cuando tenemos sesiones largas de clase, se cansa mucho, ¿no? Tiene esta fatiga social de ya conviví demasiado, ya soporté a la gente por demasiado tiempo. Entonces, lo que hacen sus profesores es, notan que sí sabe mucho, pero participa poco y además evita actividades grupales. Este es el caso, supongamos que lo estamos platicando en una sala de maestros y que queremos hacer un programa de intervención, un diseño universal. ¿Qué se les ocurre? Los escucho. Quien guste destapar micrófono, voy a conectar mientras me cargo. Tenemos mano levantada. Ay, yo no alcanzo a ver a todos, pero Erandi, ¿me puedes apoyar con eso, por favor? Sí, tenemos varias manos levantadas. Le podemos dar el micro al maestro Crispín, quien está con su mano levantada número 1. Maestro, ¿puede abrir su micro? Sino para darle... Así sí puede. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, en realidad como estrategia es bastante complicado, ¿no? Porque el hecho de ya tener un diagnóstico del trastorno del espectro autista, ya quiere decir que va a haber muchísima diferencia entre él y el resto de sus compañeros. Yo creo que para evidenciar que tiene capacidad realmente para comprender, para analizar, para memorizar varias cosas, yo creo que en ese sentido se tendría que hacer evidentemente es muy complicado, pero lo que yo haría en este caso sería una evaluación más personalizada para, para, para ella, en lugar de considerarlo dentro de la rúbrica de todo el grupo, ¿no? Por ejemplo, mencionan que no puede trabajar en equipo y eso es algo que, al menos en el área en el que me encuentro, trabajar en equipo es fundamental, ¿no? Es esencial, porque además de trabajar en equipo, discuten entre ellos o tienen puntos de vista distintos, abordan un problema de manera distinta, se resuelven dudas de manera conjunta. Entonces, eso evidentemente es una desventaja para esta chica Valeria, ¿no? Porque no podría realmente tener esa, esa, esa retroalimentación con el resto de sus compañeros. Entonces, pues no sé si hay alguna otra forma, pero tendría que ser una evaluación más personalizada en este caso, quitando, quitando algunas, por ejemplo, en un examen evidentemente puedo evaluar a todos igual, pero en la parte de mandarla a presentar algo en frente del grupo, pues ahí definitivamente no, o trabajar en equipo tampoco sería algo que podría llegar a utilizar en su caso, ¿no? Entonces, directamente tendría que ser, desde mi punto de vista, una evaluación más personalizada. No veo alguna manera, pero bueno, es lo que yo opino. Sí, que justo es la intención, ¿no? Hacer un plan de trabajo para las neurodivergencias. Entonces, gracias, maestro Crispín. A ver, ¿alguien más? Nada más, tenemos poco tiempo destinado al caso, entonces
procuremos ser como muy breves en alguna idea que se les ocurra, ¿sí? O sea, Igual ajá, te comparto, doctora, que sí, tenemos 7 manitos levantadas y algunos comentarios en el chat. ok. Igual, como les mencionas, que procuren ser como más ágiles. Y les damos la palabra a la maestra Lourdes Alejandra. Adelante, Ujú. maestra, si puede encender su micro. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, yo creo que algo que a lo mejor no podríamos abordar todos, yo creo que lo que sí se podría hacer es hacer las pausas activas, considerando para disminuir la fatiga social. Con jornadas muy largas, pueden hacer esas pausas. Creo que también se podría trabajar un poco la sobrecarga sensorial, sensibilizando a los compañeros ante el ruido que se hace cuando se hacen las actividades. Creo que podría tener mucho más cuidado con las instrucciones, considerando que Valeria las tomaría de forma literal, y a lo mejor dar también de forma general la instrucción, pero sí regresar en un momento con Valeria para que ella me pueda hacer la retroalimentación de qué es lo que entendió de la actividad y poder ser muy puntual con ella. Y por la dificultad de adaptarse a los cambios inesperados, pues tendría que trabajar un poquito más en la planeación de las clases para tratar de lo posible de que no se modifiquen. Y si no, también pues tendremos que buscar como algún curso o taller para poder dar contención cuando llegue el ataque de ansiedad y entre esta desesperación por la adaptación a los cambios, ¿no? Lo que creo que a mí me costaría un poquito más de trabajo abordar sería la dificultad de trabajar en equipo. No sé si ahí se podría empezar como por partes, a lo mejor trabajando en Vina con Valeria, para ver en qué se puede mejorar y no ponerla en grupos muy grandes. Y en la exposición, en la ansiedad por exposición oral, ahí también, no sé si con ella se podría buscar otra estrategia para que ella presente lo que tenga que hacer y no sea frente a grupo, aunque también no sé si después sea una habilidad que tendría que adquirir, aunque costar un poco más de trabajo. Gracias. Perfecto, sí, sí, estoy muy de acuerdo con esa opinión, ¿no? O sea, la parte de la retroalimentación es importante, o sea, regresar con el estudiante y preguntar, ¿tú qué entendiste de esta tarea o de esta actividad? Pero no hacerlo delante de todos, ¿sí? O sea, no como, a ver, Valeria, ¿tú qué entendiste? Porque entonces estaríamos provocando esa misma ansiedad por el tener que hablar delante del público general, ¿no? ¿Alguien más que quiera Así, comentar? Tenemos, sí, adelante. sí, yo aquí estoy, era la manita que seguía. Adelante. Pues, primero, felicidades por el curso, realmente me está gustando mucho y creo que nos capacita bastante como docentes. Número uno, pues ya que está identificado el caso, que realmente en el grupo tenemos gente así, pero no hay herramientas que nos orienten para poder identificar realmente, ¿ven? O sea, como dicen, de manera profesional, pues, o sea, yo como que intuyo, ¿verdad? Pero necesito a alguien que esté capacitado en eso para que me diga, mira, este estudiante tiene esto o algo así, ¿no? Entonces hay que identificar y después, pues, sensibilizar al grupo también de que cada quien aprendemos de manera diferente y tenemos diferentes capacidades, cualidades, entonces pues que la integremos más, ¿no? Esa persona, también creo que esta estrategia es ser flexibles, por ejemplo, a mí me pasa que yo digo, hay que hacer grupos de 4, ¿no? Y hay gente que dice, yo prefiero trabajar sola, o yo prefiero solo, digo, no hay problema, o sea, con que entregues el trabajo, si tú quieres trabajar solo, adelante. O sea, tenemos que ser flexibles y tomar en cuenta, por ejemplo, también la atmósfera, el ambiente del salón. A veces tenemos que hay demasiada luz o demasiados ruidos o también olores, ¿sí? Entonces, en la medida de lo posible, proponer o propiciar un ambiente favorable. Hay gente que, por ejemplo, con ver muchos flashes o la luz tan intensa del proyector, ya le empieza a causar cierta ansiedad o hay gente que hasta le duele la cabeza. Entonces, pues trabajar con el grupo para que no hagan tanto ruido o no estén, por ejemplo, si a ella le toca exponer, que se acuerde, ¿no? Que se tiene que poner en un lugar tal que no le dé la luz directa así del proyector, cosas así. Muy bien. Irnos adaptando unos a otros. Gracias. Sí, gracias, maestra. Creo que podemos hacer un conjunto con varias cosas que han mencionado y un comentario que alcancé a ver rápido en el chat. Este,
decía el primer maestro, es que es necesario que aprendan a trabajar en equipo, ¿no? Y decía la segunda maestra, pues a lo mejor es una habilidad que tiene que ir desarrollando, pero pues tal vez podamos reducir la cantidad de personas del grupo, ¿no? Y dice nuestra última maestra que participó, dice, pues a lo mejor yo dejo que si el estudiante quiere trabajar solo, pues con que entregue el trabajo. Y alguien del chat mencionó implementar, o sea, que poner algún estudiante o alumno que sea empático. Entonces creo que podemos combinar todo esto y llegar a un diseño óptimo para este caso, ¿sí? Como decía nuestra última maestra, a lo mejor hay mucha sobrecarga sensorial, que si la luz de afuera o el ruido. Entonces, si estamos en espectro autista, necesitamos, si vamos a poner a trabajar al grupo en equipo y sabemos que tenemos a Valeria, que le cuesta trabajo trabajar en equipo, por lo menos reducimos estímulos externos, ¿no? Saben que va a ser un trabajo en equipo, pero en completo silencio porque ya voy a tener el factor estresante de la parte social. Entonces no quiero tener el factor estresante también del ruido, porque eso muy probablemente va a detonar en una crisis. Entonces elimino por lo menos ruido y estímulos sensoriales excesivos y dejo el trabajo en equipo como único factor estresante. Ahora, si yo decía que los equipos se dividían en 5 personas, probablemente para el caso de Valeria va a ser trabaja en pares o trabaja en un equipo de 3, ¿sí? Y en ese equipo de 3 meter algún estudiante que tenga esta empatía con Valeria. Ajá. Entonces, de eso se trata. El DUA, nuestro diseño, va a depender mucho del caso. Decía el primer maestro, es que pues ya valió, ¿no? Casi, casi, o sea, tenemos el diagnóstico ya hecho, quiere decir que es alguien que pues sí tiene un problema severo. Entonces, de eso se tratan las neurodivergencias. O sea, la neurodivergencia no es, tiene rasgos autistas, no, o sea, es el espectro autista en todo su esplendor, o es el TDAH en todo su esplendor. Entonces, ¿qué hacemos con un caso que es del libro, ¿no? De que entra en crisis ante el mínimo ruido, que requiere el uso de audífonos para minimizar ese ruido y demás. Entonces, tenemos situaciones pues de alto impacto que sí hay que hacer algo. No es nada más decir, bueno, lo canalizo o que un profesional se encargue, porque al final somos profesionales también, ¿no? Entonces, al estar en la docencia, somos profesionales en el área docente que sí requerimos esa capacitación. Decía nuestra segunda maestra que participó, a lo mejor tomar un curso de manejo de crisis, ¿no? Que les digo que yo les voy a dar ahorita como unos pequeños tips para eso, pero sí es importante expandir como el qué hacer en una crisis. Pero el diseño va a tener mucho que ver con el contexto. ¿Recuerdan cuando les hablaba yo de la importancia de no utilizar solo el modelo médico de enfocarse en la persona, ni solo el modelo social de enfocarse en el contexto, sino ambos? Veo a la persona y veo su contexto. Entonces, en este caso, podemos diseñar con todo esto que dijeron, reducir impulsos, estímulos sensoriales, generar un grupo más pequeño, incluir algún estudiante empático y pedirle retroalimentación a Valeria de forma individual de qué entendió de la tarea, ¿va? Entonces, vamos a continuar. Muchas gracias por sus participaciones con el caso. Este, voy a estar leyendo el chat más adelante. De todas formas, Randy también me apoya con eso para las dudas que existan. Ah, Sí, vamos a perdón, seguir. Entonces, yo quisiera sí, comentar algo aprovechando antes de que cierren la participación. Es que yo ahorita sí. me tengo que desconectar a las 3, lo escribí en el chat, entonces yo agradezco mucho y le agradezco, maestra, por su webinar y su plática es muy interesante y siento que es de vital importancia para todos los tutores, pero pues aquí en la universidad donde yo estoy está el problema de que no nos podemos mover fácilmente, estamos en medio de la carretera y yo ahorita acabo mi jornada de trabajo y varios de mis compañeros también a las 3 de la tarde. Entonces aquí ahorita lo que a mí me preocupa, de verdad que me tiene preocupado, es qué va a pasar, o si ya no, o si ya perdí este webinar, o No, cuando se queda realmente grabado. necesite faltar o ausentarme en otro, ya no pueda. Entonces aquí me preocupa porque ahorita salgo y llego como eso de 3:30, pero yo ya no me voy a poder conectar porque tengo otras actividades. Entonces, ¿aquí qué hago? Se queda grabado. Sí.
Sí, me permites, Erika. Sí. Sí estuve leyendo los comentarios, no se preocupen. Lo que yo les pido de favor es que ustedes estén en comunicación con sus enlaces, con quienes les invitaron a estos webinars, además de que queda grabada la sesión, ya con esta persona que les invitó al webinar, se le dará un seguimiento específico a estas situaciones. Les recuerdo que los webinars normalmente son en el horario de 1 a 3. ¿Sale? Entonces, para que no pierdan toda la información, van a poder ver la grabación. Nada más pónganse de acuerdo directamente con quien corresponde en sus instituciones. Sí, muchas gracias. Sí, gracias, buen día. Entonces, bueno, continuamos. Para aplicar el DUA tenemos algunas estrategias, ¿no? Entonces, podemos dar las instrucciones de manera verbal o escrita, dependiendo de la necesidad que observamos. Tenemos cronogramas visuales para saber qué actividad continúa, teniendo en cuenta que hay neurodivergencias que entran en pánico ante mínimos cambios, ¿sí? Entonces, un cronograma que nos permita conocer cómo van a ser las actividades y también como docente apegarnos a lo que nosotros mismos estamos proponiendo. Que exista material grabado y disponible en plataforma, ¿no? Por ejemplo, para el caso de estudiantes que les da ansiedad social, tal vez antes de someterlos a un trabajo en equipo, pedirles alguna grabación, ¿sí? Algún material que graben algún video o algo en donde puedan hablar en público, pero que no tengan al público presente. Entonces, eso también ayuda y también que nuestras clases o el material que se dé quede disponible para verse después. Esto aplica para los estudiantes que tienen déficit de atención, ¿sí? Se pierden fácilmente y no queremos que pierdan la información, sino que puedan acceder a ella. Y los ejemplos concretos de las tareas, o sea, dejo una tarea y especifico un ejemplo, cómo quiero que quede. Entonces, les pongo aquí este ejemplo. En una materia de literatura, el profesor puede explicar oralmente lo que quiere hacer, publica las instrucciones aparte por escrito, comparte un ejemplo de cómo quedaría un trabajo terminado y utiliza presentaciones visuales. Entonces, de esta forma no ayudamos solamente a estudiantes como Valeria, ¿no? Sino distintos estilos de aprendizaje. En las formas de acción y de expresión, tenemos diferentes formas de evaluación. Flexibilidad en la participación puede ser a través de algún video o algo, como el uso de herramientas digitales, ¿no? Por ejemplo, para evaluar una investigación, se dice, vas a hacer esta investigación y puedes elegir entre exponerlo de forma presencial, entre grabar un video, grabar un podcast, diseñar una infografía o realizar un ensayo escrito. Entonces, a lo mejor puede haber quien diga, ay, pues es que no es el mismo trabajo hacer un podcast que diseñar una infografía, ¿no? Es más sencilla la infografía. Bueno, en eso va a incrementar la dificultad nuestra rúbrica. O sea, tienen que cumplir ciertos requisitos. Hagas el diseño que hagas, tiene que estar muy claro, se tiene que hablar del tema, tiene que ser la información correspondiente, tienes que llegar a cierta conclusión, tienes que mostrar el material analizado durante las clases, ya lo que ustedes le agreguen, ¿no? Pero independientemente de la forma de expresión que se tome o de evaluación, pues todas van a ser evaluadas con la misma exigencia. Simplemente la disponibilidad que se le da al estudiante es de tener más de una opción para poder ser evaluado o examinado. Para la implicación, tenemos como estrategias anticipación de cambios, los objetivos claros, opciones de participación y espacios de regulación emocional. Entonces, antes de una actividad grupal, podemos explicar paso por paso, ¿sí? Asignar un rol definido. Tú vas a registrar lo que los demás digan, tú vas a dar ideas, o sea, también dependiendo cómo vemos a los estudiantes y anticipar los tiempos y objetivos con la finalidad de que no sea nada improvisto, ¿no? No es como de que, ay, casualmente hoy llegué y se me ocurrió hacer un examen sorpresa, porque entonces a los que tienen trastorno de ansiedad, a los que tienen este espectro autista, pues los hicimos entrar en alguna crisis, ¿no? Y, o decir, ah, hoy vamos a hacer equipos, no, sino más bien avisar, mañana se van a realizar equipos.
que hay que también manejarlo, depende de cada caso, porque eso puede provocar problemas hasta a nivel eh, hogar, ¿no? O sea, que el estudiante no pueda dormir una noche antes por estar pensando, o sea, ese tipo de cosas, pero por lo menos ayuda la anticipación del evento. Y para aplicar el PAI, tenemos en el área académica que se puede dar un tiempo adicional a las exposiciones, que puede haber un acceso previo a las instrucciones, o sea, que puedes leer desde antes qué vamos a hacer al día siguiente. Fragmentación de proyectos largos. A lo mejor yo te dejo leer tantos ejercicios para el examen final, pero cada mes vamos a ir evaluando cierta cantidad de ejercicios. Porque si hablamos de los de TDAH, normalmente la impulsividad hace que dejen todo para un día antes, ¿no? Entonces, fragmentar eso. Priorizar la claridad y la estructura en las consignas. En el área socioemocional tenemos que un tutor de seguimiento escolar, un espacio seguro para la regulación emocional, donde puedas salir, estresarte un rato, regresar, ¿no? La flexibilidad temporal en actividades altamente demandantes de forma social. Y en el área ambiental y sensorial tenemos permiso para usar audífonos con cancelación de ruido, ¿sí? Posibilidad de trabajar en zonas menos estimulantes y el aviso anticipado ante cambios de rutina. Que para esto necesitamos muchísimo de la intervención institucional, del apoyo institucional. Un área para trabajar, no sé, por ejemplo, un segmento de la biblioteca donde sea para, específicamente para ese tipo de neurodivergencias, ¿no? Ahora, las crisis conductuales que llegamos a tener. Para una crisis conductual hay muchas causas, pero aquí resalto estas tres. Puede ser por sobrecarga sensorial, por frustración ejecutiva, quiere decir, no me sale lo que estoy haciendo, o no, no soy bueno en esto no fue lo que me pidieron, o ansiedad extrema. Si es por sobrecarga sensorial, lo que sucede es que nuestro tálamo no filtra bien, ¿sí? Y eso provoca una respuesta de lucha o de huida. Quiero salir de aquí. ¿Sí? Porque es tanto el estímulo que estoy recibiendo que necesito salir corriendo. El fallo en la función cognitiva, en la función ejecutiva. Hay una disfunción de esa corteza prefrontal que hablábamos para planificar y el autocontrol. Entonces no me sale la tarea, no me sale la actividad y además no me puedo controlar. Y hay una reactividad de la amígdala, que es nuestra estructura cerebral encargada de detectar el peligro. Entonces, si nuestra amígdala se encuentra hipersensibilizada, quiere decir que todo lo va a tomar como si todo fuera un peligro o una amenaza. Entonces activa todo nuestro sistema límbico, nuestro cerebro emocional, de forma muy abrupta y entra en crisis, entra en este caos. ¿Qué hacemos? En primer lugar, hay que reducir los estímulos. ¿Sí? Es así el primer tip. En lo que averiguamos la causa, se reducen estímulos. Guardar silencio, apagar la luz del salón, quitar ruidos, validar la emoción, validar, eso es bien importante siempre, no nada más con neurodivergencias. Es, entiendo que te sientas así, claro, se desató mucho ruido, ¿sí? Entiendo que te sientas así, es una tarea difícil de realizar, ¿sí? Entiendo tu frustración, vamos a ver, ¿no? Disminuir el lenguaje verbal. No siempre se regula la persona a través del lenguaje. A veces regulamos por imitación. Entonces, si yo entro también en crisis como docente, pues voy a detonar más y más y más la crisis. A veces es necesario que el docente entre en esta autorregulación, respiración profunda, tranquilidad y a través de la imitación el estudiante puede autorregularse y priorizar seguridad. Si vemos que es un estudiante que está con riesgo de autolesión o de algún ataque a sí mismo o a los demás, primero priorizamos eso. No se recomienda como el salte del salón, porque al dejarlo salir del salón o dejarlo libre, estamos aumentando el riesgo de algún daño. Una sugerencia es este famoso semáforo de crisis, ¿sí? Si tengo verde,
es porque hay autorregulación, si estoy en verde, ¿no? Si estoy en amarillo es porque estoy escalando a crisis, estoy empezando a estresarme, estoy empezando a entrar en frustración o en pánico. Si estoy en rojo es porque ya hay crisis. Y si hay azul es porque ya estamos en recuperación. Entonces muchas veces se recomienda tener este semáforo para el salón, para el aula. Entonces si veo que el aula, los estudiantes están tranquilos, como que pongo el color verde, ¿no? Al frente. Pero si empiezo a detectar que uno de mis estudiantes, sobre todo con neurodivergencia, está empezando a tener estas conductas como de taparse, como de agacharse, y empiezo a ver, coloco el amarillo. Entonces psicoeduco a mi resto del aula para decir, cuando existe un amarillo, hay que reducir ruidos, hay que reducir estímulos para evitar que se detone la crisis. Ahora, si aún así se detona la crisis, coloco el rojo y entonces eso ya es una alerta para el resto del aula, en donde todos debemos entrar en este plan de intervención de silencio total, disminución de estímulos auditivos, visuales, sensoriales en general, ¿no? Y una vez que ya nos calmamos, es importante dar la retroalimentación al aula de que ya se entró en calma, ¿no? Entonces se coloca el azul de que lo logramos, todo está tranquilo nuevamente. Y después de la recuperación volvemos a poner el verde, ¿no? Entonces es estar ayudando al resto. Estas son áreas cerebrales relacionadas con conductas, ¿no? Por ejemplo, la hipersensibilidad límbica, la parte emocional. La corteza prefrontal también puede detonar una crisis si lo siente como un ataque. Puede llegar a existir un choque entre nuestro pensamiento lógico y el entorno social, lo que debe de ser con lo que no es, ¿sí? Entonces el cerebro siempre va a tender por buscar lo predecible. Cuando el ambiente se encuentra muy impredecible o muy cambiante, puede provocar ansiedad o una crisis. La frustración cognitiva, sobre todo relacionada con incertidumbre, y la reactividad límbica, ¿no? Todos aquellos estímulos que parezcan ser muy abrumadores, aunque no sean peligrosos. Para la autorregulación, hay que tener en cuenta que entre menos estrés tengamos, va a haber un mejor funcionamiento cerebral, ¿sí? Menor estrés, mayor plasticidad cerebral, mejor consolidación de la memoria. ¿Cómo regulamos el estrés? Para regular el estrés empezamos por lo que es la respiración vagal, ¿no? Como esta parte de respiraciones profundas. Hay aplicaciones en el celular o hay técnicas que se utilizan que nos apoyan visualmente. Entonces, no sé si ustedes las han visto o las conocen, tanto en el celular como en estos relojes inteligentes que existen. Hay secciones o sí, como aplicaciones dentro del mismo celular y del reloj en donde tú le pones respiración y te va poniendo como un círculo grande, va creciendo el círculo de cuánto tienes que inhalar y se va haciendo pequeño cuando tienes que exhalar. Entonces, a través del apoyo visual, te vas concentrando en lo visual y vas aplicando eso, ¿no? Inhalas y exhalas. Entonces, esto ayuda mucho a la regulación emocional. El docente es el papel clave también. Por eso el docente debe de tener mucha autorregulación, porque nuestro cerebro tiene algo que se llama neuronas espejo y funciona como su nombre lo dice, como un espejo. Si yo veo que ocurre mucho en niños pequeños, ¿no? Edad de preescolar. Si uno vomita, todo el salón vomitó. Si uno llora, todo el salón lloró. Entonces, conforme vamos creciendo, no llega a tal punto, pero sí nos sigue pasando. O sea, alguien bosteza y el que lo ve bosteza también, ¿no? Alguien se ríe y el que lo ve se ríe. Entonces, si alguien está estresado, es muy probable que el otro se estrese. Entonces, el docente se debe de autorregular para provocar esa corregulación a través de las neuronas espejo. Si me muestro tranquilo, si me muestro que estoy respirando profundamente, entonces puedo pasarle eso, transmitirle eso al estudiante. Y la predictibilidad de los eventos que puedan concluir, ¿no?
Entonces, bueno, aquí tenemos este otro caso clínico que vamos a comentar también y vamos concluyendo. Tenemos a Fernanda de 16 años, tenemos a Fernanda de 16 años en cuarto semestre de preparatoria y ella tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Normalmente tiene buen desempeño, pero presenta impulsividad, dificultad para regular sus emociones, baja tolerancia a la frustración, sensibilidad al rechazo y a la crítica. Ocurrió una situación en específico. Durante una clase, la profesora le señala frente al grupo que su trabajo estaba incompleto y le pide repetirlo, a lo que los compañeros se ríen, ¿no? Se burlan. Fernanda comienza a respirar rápidamente, a llorar, a elevar el tono de voz y dice, es que siempre todo me sale mal. Después de eso, Fernanda sale del salón muy alterada. Aquí vamos a dar solo un comentario o dos a lo mucho. ¿Cómo aplicarían este manejo de crisis que acabo de compartirles en el caso de Fernanda? ¿No? ¿Nadie? Ya levantó la mano el maestro Jordan y Onate Guerrero. Ok, Adelante, bien. maestro Jordan. Buenas tardes. No soy maestro, soy alumno de psicología, pero algo que me ha pasado porque yo tengo trastorno por déficit de atención, pues es esto, que me corrijan de esta manera. Y yo creo que una de las cosas que se puede hacer es, como maestros, reconocer que pues no fue la manera adecuada, y tratar de corregir esto, ya sea buscando a la alumna y pues sí, tal vez una disculpa pública, así como el regaño fue público, podría funcionar y corregir también la actitud de los alumnos que se rieron y validar lo que estaba sintiendo esta alumna, de modo de que ella se sienta aceptada y también pues pudiera ayudar pues sí, para mejorar su trabajo quizás, pero como se comentó, tiene que haber una corregulación del docente. Ujú. Exacto. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, Onate Guerrero, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. antes que nada, pues sí, quien debería tener las emociones más gestionadas sería el docente. Creo que en mi caso sería muy complicado que llegara a ese punto de no equilibrar la suavidad con la rigidez. Voy a utilizar los términos que normalmente utilizo. Yo me caracterizo pues por ser una docente que soy muy puntual en las normas, pero las emito con mucha suavidad, con mucha, eh, quizá con la palabra compasión, no con eh, el Empatía. significado que normalmente le damos, ¿verdad? Sino compartiendo la misma pasión, el mismo sentir. Pero que haya sido un mal día, etcétera, etcétera, yo lo que hubiera hecho es quizá alguno de los compañeros pedirle que fuera, yo me imaginaría que habría ido al baño porque se sentiría muy mal la alumna. Entonces pediría a algún compañero, algún otro de los alumnos que fuera al baño y dejar una actividad en grupo y acercarme yo con la alumna y pues ahora sí que ofrecer disculpas si fue una equivocación evidentemente del docente. Exacto. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Sí, básicamente aquí lo que necesitamos es la regulación del docente, ¿sí? Llevarla a un espacio tranquilo, reducir estímulos y hablar con frases cortas y calmadas, porque ante una crisis de nada sirve hablar mucho, ¿no? Evitar confrontarla, evitar hacer el problema más grande. Aplicar respiración guiada, validación emocional y pausa de regulación, reorganización de tareas en pasos pequeños también, ¿ah? Entonces, todo esto ayuda, más aparte, creo que lo que comentaba Jordan es importante, ¿no? Si ya se habló o ya se le humilló, digamos, de forma pública,
pedir la disculpa de forma pública también podría compensar. Pero claro, o sea, como docente no estamos exentos a tener pues, respuestas emocionales instintivas, pero hay que procurar tener autorregulación. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí la crisis no es un acto de rebeldía, es una desregulación emocional que se asocia a los rasgos comunes en el TDAH. Entonces, necesitamos básicamente, como resumen aquí, instrucciones claras y visuales, distintas formas de entregar actividades, retroalimentar de forma privada y no pública, tiempo extra en tareas, pausas reguladoras, apoyo en la organización, sobre todo si cuesta trabajo la planificación del estudiante, y seguimiento emocional escolar. Hay que brindar ese seguimiento. Entonces, para el trabajo interdisciplinario, pues tenemos el conjunto entre escuela, familia y salud mental, que lo ideal es que cada escuela o cada institución tenga un profesional, al menos uno, de salud mental que sí vaya, ¿no? Porque luego muchas veces es como de que, pues hay psicólogo o psicóloga, pero no, nunca está, ¿no? Entonces, procurar que se cubra esa parte y que exista una coherencia sistémica, porque después ocurre que de repente se apoya de un lado, pero se desarma todo de la otra parte. Entonces, que exista una coherencia. Y también hay que saber cuándo es importante derivar. No siempre vamos a ser el héroe o las heroínas en todo caso, ¿no? Entonces, si vemos que el estudiante está llegando a problemas de autolesión, que su rendimiento académico está cayendo de forma muy abrupta, que hay un aislamiento social muy extremo y que hay alteración ya en cuestiones fisiológicas, como por ejemplo en sueño y alimentación, que no duerme el estudiante o que no come, ahí es importante derivar a un servicio de salud más allá del escolar, más allá del académico. Y se comenta como sugerencia ante la familia, ¿no? Entonces, necesitamos estar muy alertas para detectarlo de forma oportuna, no esperarnos a que el estudiante caiga en el fracaso escolar. Estos son focos de alerta, banderitas rojas, como aquí se los puse, ¿no? Que no hay que pasar desapercibido. Nos está hablando de que hay un problema importante por abordar. Dentro de este manejo hay cierta ética que debemos de mantener. Un uso responsable del diagnóstico, recordemos lo que veíamos al inicio, es una etiqueta, ¿sí? Pero no por eso vamos a encasillar a la persona a todo, como si todo fuera ese diagnóstico. Ni se le va a andar diciendo por todas partes, ¿no? Confidencialidad. A veces el estudiante nos comparte el diagnóstico de forma privada. Entonces no hay que llegar con el grupo y decir, a ver, su compañero tiene autismo, entonces trátenlo bien. Pues no, o sea, se implementan estrategias en el aula, pero se mantiene la confidencialidad con el estudiante. Prevención del estigma, porque el estigma nos va a llevar a bullying, nos va a llevar a categorizar de alguna forma, ¿no? Y que la justicia, y que exista justicia educativa. Tampoco se van a dar, tampoco se le va a tratar como una persona incapaz, ¿no? Debe haber justicia dentro de nuestra parte ética. Pero bueno, no podemos cerrar este webinar sin considerar lo que es el burnout docente, porque honestamente es complicadísimo trabajar cuando hay neurodivergencias y cada vez hay más neurodivergencias en el aula. Entonces, hay sobrecarga emocional, hay falta de recursos, ¿sí? O sea, todo esto parece muy bonito, muy ideal, pero la realidad es que es complicado de llevar pues a la práctica todo porque no tenemos los recursos suficientes, ¿sí? Y eso también termina por alterar al docente de que quiere hacer más y no puede, ¿no? Y el aislamiento profesional también. ¿Cómo protegemos? Pues protegemos a través de un equipo, ¿sí? Protegemos a través de la capacitación, como estos webinars, por ejemplo, ¿sí? A lo mejor si tenía sobrecarga emocional, ahora tengo un poco más de herramientas, ¿no? No todo por completo, pero un poco más de herramientas que, bueno, ya sé qué hacer, pues ya sé qué puedo hacer, ya sé qué puedo derivar, o ya sé cómo intervenir en una crisis de manera como muy breve, ¿no? Y tener un límite saludable. También somos la parte académica, no de hogar. A veces los estudiantes nos agarran como si fueran los papás, ¿no? Entonces, un límite saludable. Te apoyo
en el área académica y listo. También es por protección y salud mental propia. Y podemos implementar este plan de 30, 60 y 90 días, que básicamente lo que nos dice es 30 días tenemos para implementar sensibilización, ¿sí? ¿De qué se trata? 60 días tenemos para ajustar ese piloto, hacer los cambios. Y a los 90 días, que representa 3 meses, evaluamos y mejoramos ese plan de intervención. ¿Cómo vamos a medir si funcionó o no nuestro plan? Pues porque vamos a saber si aumentó la participación del estudiante, vamos a saber si hay retención del conocimiento, de la información, si hay un bienestar emocional de nuestro estudiante con neurodivergencia y sobre todo si el clima escolar es favorable y es un clima que, pues sí, que vaya de acuerdo y no en contra de cada uno de los estudiantes, sobre todo aquellos con neurodivergencia. Que también sea un ambiente sano para nosotros como docentes. Y con eso terminamos. Muchas gracias por su participación y dejamos un espacio para preguntas. Justo, doctora, tenemos aquí ya 2 manos levantadas. Vamos a dar aproximadamente 15 minutos para el espacio de preguntas y respuestas. Yo creo que a lo mucho van a ser 5 preguntas con micro abierto y si el tiempo nos da, retomamos de las que estaban escritas en el chat. Si no, les reiteramos que posterior a las preguntas va a haber una encuesta de evaluación donde pueden dejar por escrito esas dudas que les podemos resolver posteriormente. Muchas gracias. Pues los primeros 5 que aparezcan aquí, primero tenemos a la maestra María Eugenia Sánchez. Adelante, maestra. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por este tema tan importante. Yo no estoy en el nivel medio, estoy en el nivel superior, por lo cual muchas de las cosas tienen que adaptarse, ¿no? De acuerdo al nivel. En alguna ocasión me tocó por muy poco, por muy breve tiempo, un estudiante que tenía pues ciertas características, ¿no? Entonces, el problema aquí para mí fue que pues yo trataba como de darle tratar de entenderlo, ¿verdad? Porque yo al principio no sabía ni qué estaba pasando. Obviamente que en el nivel superior son otros reglamentos, son otras situaciones, pero mi experiencia, la verdad, sí fue muy traumática, pero para mí, porque después todos los estudiantes, por imitación, y al momento que empiezan a ver que tú adaptas alguna situación a alguien, pues después yo ya tenía un relajo, me explicó, o sea, no, es que yo también siento y es que yo también me tengo palpitaciones y entonces yo decía, a ver, espérense, o sea, empecé con uno y ya tengo, y curiosamente todo en exámenes, ¿no? Entonces, yo en el chat también leía una persona que decía, bueno, es corrección o es muy complicado, o al menos para mí fue muy complicado en los 2 meses y medio que duró el estudiante, porque bueno, después tuvo una serie de problemas y pues se dio de baja, ¿no? Pero no nada más en mi materia, sino que pues era toda la carga académica. Yo decía, o sea, ¿en qué momento, cuando yo empiezo a ver que otros estudiantes también me confrontan y me dicen, pero ¿por qué él? Porque sí, hablamos en un entorno ideal donde todos se ayudan y todos se comprometen, pero la realidad es que es muy diferente cuando son alumnos de 30, 35 alumnos, ¿no? Con edades diferentes. Entonces, yo lo que empecé a notar es que hasta en el estudiante, me atrevo a decir que en ciertos momentos era consciente, muy consciente, de que no te estreses, no, pues presentas mañana. ¿Sí me explico? Y ya después quería que todo fuera así. Entonces, es muy complicado porque nosotros tenemos criterios de evaluación establecidos por semestre. Y eso es algo que yo no puedo cambiar. Y si cambio,
Entonces se derrumba todo el sistema de evaluación porque es lo que yo entregué al inicio. Y considero que sí sería importante cómo parar esa imitación, ¿me explico? Porque empiezan a ver, mira, lo estás tratando diferente, presenta mañana, no quiere trabajar en equipo, él solo, no, pues yo también, yo solo, maestra. Y yo siento que en el área ya de licenciatura, nosotros tenemos también que cubrir un perfil de competencia laboral. Entonces, en el mundo laboral, en ciencias económico-administrativas, no hay trabajo individual, es trabajo en equipo, ¿no? Entonces, sí, nada más quería comentarlo, Erika, o sea, como esa experiencia que yo tuve, y ahorita que yo te estaba escuchando ya con estas herramientas, ¿verdad? Es algo que yo puedo tomar, no al 100%, porque hay cosas que no encajan por el perfil o por la edad o por la situación, pero sí te agradezco mucho el material que nos estás proporcionando, porque al menos a mí que ya tuve una experiencia breve, pero que tal vez, ¿no? En el futuro tenga más, yo comprendo mucho a mis compañeros, ¿sí? Ahorita que mencionabas el ejemplo de, oye, no está el trabajo completo, ¿no? Pues muchas veces no tenemos el alumno que nos digan que ya está diagnosticado, no nos avisan. Y más en ya licenciatura, porque son mayores de edad. Entonces, sí, creo que tiene. Está bien, pero si no quiere compartir su diagnóstico, yo no lo puedo obligar, ¿no? Entonces, mi pregunta específica es, ¿qué hacer cuando vemos que los demás estudiantes, ¿no? O sea, no hay esa empatía, sino que más bien es como rebeldía de, a ver, o sea, pues, ¿por qué, no? Entonces todos igual. O sea, ¿qué hacer en ese momento? Sí, es que, bueno, algo importante es que el ajuste que tenemos que hacer, pues es planeado, ¿no? O sea, lo que va el PAI y el DUA es planeado y lo ideal es que no se haga como este cambio de, bueno, a ti te voy a dar chance para que presentes mañana, porque entonces eso sí nos estaría generando como la conveniencia del resto de estudiantes, de, pues yo también me siento mal, ¿no? Yo también tengo ansiedad, yo también tengo esto. Y al que le termina dando ansiedad, pues es al docente por cómo actúa el grupo. Entonces, aquí lo que se recomienda es que más bien tengamos pues variedad en la forma de evaluar y de presentar siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, ciertos trabajos van a ser entregados, o sea, ponerlo desde un inicio. Se va a entregar tal fecha. Si tú entregas tal fecha, se vale sobre el 100, ¿no? Ahora, si surge algo antes de esa fecha, pues tienes hasta 12 horas posteriores para entregarlo, pero vale sobre el 80. Entonces, ok, ya se le dijo, estás dando flexibilidad de manejo de entrega de trabajos. Y, por ejemplo, ok, va a haber un examen escrito. Además de tu examen escrito, vas a poder entregar evidencias prácticas. Si en tu examen escrito te ganó el estrés, te ganó la ansiedad, se te olvidaron las cosas, tienes cierto complemento a través de evidencias prácticas, ¿no? Entonces, es dar opciones, de lo que se trata es de dar opciones sin dejar que el grupo pueda como abusar de eso, ¿no? Porque sí pasa, los estudiantes se pueden aprovechar. Y además estamos pensando que empáticamente ven por el alumno con neurodivergencia, pero hay quienes ese alumno con neurodivergencia pues les cae mal o la agarran en contra. Entonces, no va a ser favorable decir que es por el alumno con neurodivergencia. De hecho, entre menos se sepa que los cambios son por el de neurodivergencia, mejor, ¿sí? Simplemente se van haciendo ajustes, se van haciendo cambios por lo que vamos observando, ya sea con un alumno o con el grupo. Ajá, y sin evidenciar que se debe a alguien o a algo, sería lo ideal. Muchas gracias, Erika. Gracias. Sí, a ustedes. ¿Alguien más? Sí, tenemos al maestro José Vicente Negrete. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que me Buenas escuchen tardes. bien. Claro. Sí. Pues muy breve. Mm, Es que lo que quiero decir es como, no es que es un poco desalentador, ¿no? Se ha venido diciendo aquí la necesidad de que el docente, pues,
se forme en esto. Pero no es lo único que tenemos. Ya lo han dicho ustedes, grupos cada vez más grandes, espacios cada vez más escasos, falta de recursos, y encima todo esto que ha cambiado. Yo ya tengo 40 años en la docencia, en todos los niveles. La autoridad del docente se ha compartido ahora y parte de ella está en el estudiante. Y si a eso le sumamos, pues todo esto de la cuestión de género, que también lo tiene que considerar uno, y pues en pocas palabras, ¿por qué no hay una estrategia que realmente funcione? Porque esto venimos revisándolo desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Se ponía ahí en la diapo neurodivergencia desde los 90, pero ha llegado un poco tarde quizá a nosotros. Lo que quiere decir es que la carga para el docente es ahora mismo extrema y se le manda a la guerra sin fusil. Hay profesores en nivel superior que no tienen formación pedagógico-didáctica, no vienen de otras disciplinas, y además de la parte pedagógico-didáctica no se posee esto también. Esto es un panorama realmente pues desolador, que afortunadamente en otros niveles no ocurre, ¿no? O al menos existe un programa. Si bien desde hace mucho tiempo están los departamentos psicopedagógicos, lo dijo la profesora, pues si no compone, por lo menos que no descomponga, ¿no? En primarias, por ejemplo, está el sistema USAER, y en concreto lo que quiero decir después de esto es que un sistema como este, análogo, semejante, vendría a descargar un poco, no a quitar de la responsabilidad que tenemos como docentes, pero sí un poco esa preocupación, y se haría más compartida. Ok, yo le voy a entrar a hacer todo este tipo de actividades, enfrentando lo que acaba de decir la profesora anterior, de las inconformidades de los estudiantes. Mira, ahora sí, aquel sí, ahora va a ser el consentido, pues ahora consiéntanos a todos, queremos equidad, etcétera, ¿no? Pero esto implicaría creación de más plazas de psicólogos, creación de centros que atendieran, y quizá al interior de la universidad, a jóvenes con estas neurodivergencias. Pero realmente hay una iniciativa para ello. Lo más probable es que no, porque implica costos, ¿no? Y en la actualidad que estamos, pues vamos a seguir navegando y poniendo un parche por aquí para que se salga por otro lado, ¿no? Y así es el panorama, ¿no? Llevamos bastante tiempo llevando este tipo de cursos, y yo sigo escuchando las mismas quejas y lamentaciones de los docentes, ¿no? Pareciera que no estamos avanzando. Lo cierto es que sí avanzamos, nos estamos formando, estamos resolviéndolo en nuestro sitio. Sin embargo, no hay una articulación con las instituciones realmente iniciativas que creen este tipo de espacios para que los jóvenes sean mejor atendidos. Sí, en cuanto a lo que comenta, pues gracias. tiene, ¿cómo? No, es todo, muchas gracias. Sí, gracias. No, pues es que tiene toda la razón, ¿no? O sea, la realidad es que sí, claro que vamos avanzando, vamos capacitándonos más, pero también van surgiendo cada vez más neurodivergencias. Y el problema en lo personal que yo veo es lo que les decía en un inicio. Hay más estudiantes identificados con una neurodivergencia de los que en realidad tienen neurodivergencia. Entonces, o sea, las redes sociales nos están afectando mucho en malinterpretar una conducta. Ahora, en cuanto a lo que dice de una estrategia que funcione para todos, bueno, eso es tan complejo como el comportamiento humano, ¿no? No hay una estrategia porque ninguna neurodivergencia es igual. Entonces, la realidad es muy compleja, ¿sí? El estudiante veía algún comentario que mencionaban que el informe psicológico, ¿no? Una neurodivergencia no la diagnostica un psicólogo, tiene que ser un neuropsicólogo. Entonces,
para empezar, hay pocos especialistas que pueden diagnosticar una neurodivergencia. El psicólogo puede decir, ah, bueno, es que tienes menos, te cuesta trabajo poner atención, ok, sí tienes TDA, ¿no? Y no tiene TDA el chico. Entonces el psicólogo ya diagnostica. Ahora, un psicólogo educativo no diagnostica neurodivergencia. El psicólogo en la universidad, el psicólogo de la prepa, no puede diagnosticar neurodivergencia. Entonces, a lo que va este webinar es de qué forma nosotros podemos aumentar el aprendizaje del estudiante, ¿sí? No queremos crear el panorama ideal porque sabemos que no vivimos en un mundo ideal. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, con lo que comentan. Tenemos pocos recursos, a veces quieren que el docente la haga de todo, ¿no? La haga de papá, de psicólogo, de profesor aparte y de todo lo que se pueda. Y la verdad es que ni hay tiempo, ni hay el salario, ni hay los recursos suficientes. Entonces, estoy de acuerdo, el único objetivo pues es que dentro de la medida de lo posible, de lo que nos toca, poder ayudar o contribuir a que los alumnos mejoren su desempeño académico. Y algunas estrategias son como las que les puse aquí, ¿no? Manejar las crisis, incluir un poco más como de tipos de evaluaciones, tipos de expresión del estudiante, claridad en las instrucciones, un poco más como de integración del grupo, de inclusión del grupo. Y, y ya es lo que nos corresponde. De ahí en más, el estudiante neurodivergente tiene que estar en una atención profesional por su cuenta, ¿no? Sí, si me permite, a lo mejor divagué mucho. Mi propuesta es la creación de un instituto o un centro para neurodivergencia atendida precisamente por neuropsicólogos, por supuesto. Claro, sería padrísimo eso. Sí, muy bien. Gracias, gracias. Y creo que estamos en tiempo, ¿verdad, Erandi? Sí, desafortunadamente ya estamos sobre tiempo. Vamos a retomar las inquietudes que escribieron en el chat y de quienes tienen la mano levantada en la evaluación. Voy a compartirles aquí en el chat y les vamos a dar aproximadamente 5 minutos para que se registren y en el apartado de preguntas, de dudas, que puedan compartir sus comentarios, por favor, para, en la medida de lo posible, darles respuestas posteriormente. Les reitero que este webinar queda grabado y pues toda esta participación, todas estas aportaciones que ustedes hacen, esperemos, tomamos nota de ellos. Desafortunadamente, nosotros como juventudes no tenemos injerencia en estas propuestas, pero sí podemos pasar la información a personas que puedan pues darse la tarea de trabajar en alguna propuesta que sume a estas solicitudes que ustedes hacen. Les agradecemos mucho. Acabamos de mandar por el chat la evaluación. Si nos apoyan, van a ser 5 minutos, doctora Erika, que vamos a dar para que atiendan este formulario. Y retomamos a las 3:55 o conforme vayan terminando, van levantando su manita para saber que acabaron, para poder concluir con esta sesión y darla por terminada. Disculpa, en el chat me aparece que salí de la reunión y no tengo acceso a la liga que estás compartiendo. Perdón la interrupción. No se preocupe, maestra. Igual, ¿podría intentar mandarme un mensaje en privado en el chat, si le permite, para mandarle la liga? Sí, ahora lo intento. Gracias. Gracias.